Muy buenos días, señores miembros. Muchas gracias por participar en nuestra reunión de Comisión de Industria y Comercio. Hoy tenemos un punto en el orden del día que vamos a desarrollar ahora. Y a las 11:30, en 18-17 minutos, tenemos una reunión en el quinto piso con el ministro de Industria y Comercio y Turismo, ministro de Industria y Comercio, que fue una propuesta de la comisión invitarle para poder conocer los planes que ellos tienen desde esa cartera, que tiene lógicamente una directa vinculación con nuestra comisión, para desarrollar desde el plan de gobierno, y que también nosotros podamos hacerles preguntas específicas que querramos dentro de la línea. De lo que queremos hacer es acercarnos, abrirle la puerta y lógicamente poder contribuir de forma positiva a la generación de leyes o acciones políticas que puedan desarrollar la tan importante industria nacional. Entonces, para no perder mucho tiempo más, este proyecto nosotros ya explicamos la semana pasada, lo vamos a volver a explicar ahora lo más rápido que pueda, sobre todo por el tiempo, porque tenemos después que recibirle a esa gente y lógicamente después si algún colega quiere hacer una pregunta o mocionar, si así consideran la aprobación con modificaciones del presente proyecto. Métele el último, por favor. Bueno, el proyecto de ley se presentan algunas propuestas de modificaciones que son las que se plantearon ayer en la Comisión de Legislación, y ellos ya socializaban con la gente del MADES y que nos dicen que hoy se revirtió esa respuesta. Lo que se hace son algunas precisiones, más bien de forma que de fondo. En el artículo primero se mejora la redacción y quedaría: el objeto de la presente ley es establecer el régimen de titularidad de los créditos. Ya no es establecer un marco normativo, sino el régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del carbono reducido, evitado y o capturado, y determinar la propiedad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en la República del Paraguay, así como constituir un mecanismo formal de contabilizar los créditos de carbono, que allá decía, así como prever un mecanismo para contabilizar, que fueron objeto de proyectos de mitigación y de asiento de las transacciones que de dichos créditos se formalicen, a fin de incentivar y facilitar la participación de sectores públicos y privados en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y en los mercados de carbono, resguardando el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esas son las modificaciones. En cuanto a las definiciones, se permanecen todas las modificaciones. Acá sí, ellos habían dicho que en cuanto a desarrolladora de proyectos querían quitar la parte pública. Pero ya cuando hablé esta mañana nuevamente con el doctor Víctor, el asesor jurídico del MADES, me dicen que dejemos tal cual está: empresas y o consorcios de empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, que elaboran el proyecto para el titular del mismo y lo asesoran en la presentación de la administradora de estándar de carbono. Se permanece. Emisiones, lo único que se hace en emisiones es se elimina el GEI, queda todo igual y se eliminan las siglas. Continúa todo igual. Titularidad del proyecto también, titular del proyecto se agrega la palabra mixta en consonancia como que es persona física o jurídica o estructura jurídica pública o privada, o mixta, puede ser ambas cosas. En cuanto a propiedad del crédito de carbono, no hay ninguna... Solo donde hay cambios, por favor. Ok, en cuanto a crédito de carbono del Estado, en el artículo 4 se quita la palabra A, solamente eso. Esa es la única modificación. En cuanto a autoridad de aplicación, se agrega la palabra A. Se arregla solamente la redacción. Okay. Artículo 7. Sí, artículo 6. En el artículo 6, inciso A, se elimina también RCC, lo mismo pasa en el B. En el C se elimina todas las siglas. ¿Por qué elimina el RCC sin una denominación que va a hacer a la aplicación? Bueno, me explicaron la gente de la Comisión de Legislación que por una sugerencia de Secretaría General, con Serafín, mejor dicho, con el doctor Serafín, ellos están eliminando todo lo que sean siglas, porque algunas veces van mal las siglas, y la única modificación que se presenta en diputados es eso. Sí, o en todo caso dice que tiene que haber un artículo que diga, en adelante se entenderá tal cosa. Artículo 7 de los proyectos, ahora los proyectos deberán demostrar adicionalidad independientemente de su origen, eso es lo que se agrega, pudiendo producir del sector forestal, uso de la tierra, agricultura y ganadería, que es lo mismo, residuo, energía y transporte, proceso industrial y uso de productos u otros que la autoridad de aplicación considera los efectos de aplicación de esta ley, que allá decía que dejando a criterio de la autoridad de aplicación, y es meramente enunciativo, esa es la modificación. En el segundo párrafo se agrega el acento en STEM y se agrega la palabra de, porque allá teníamos como área silvestre y acá es de área silvestre.
En el tercer párrafo se le pone todos los nombres, se quitan todo lo que sean siglas. Bueno, en el artículo 8 de la contrapartida nacional, la misma cosa, se quita IO, empresas interesadas, se pone y las empresas interesadas, se mejora la redacción, se quita nuevamente RCC, esa es toda la modificación que hay en ese artículo. El artículo 9, nuevamente se quita la palabra incluyendo, en el segundo párrafo, incluyendo todas las modificaciones y se quedan sus modificaciones, reglamentaciones y normas que las sustituyan en lugar que sustituyeran, cambia el tiempo del verbo. En el artículo 10, transferencia de los créditos de carbono, aquí sí tenemos esta modificación, ¿verdad? El titular de los créditos de carbono podrá transferir la propiedad de los mismos, ya sean en su totalidad o en forma fraccionada, a título gratuito o oneroso, por acuerdo escrito. Hasta ahí estamos de acuerdo. Que deberá registrarse en sujeción a la formalidad de inscripción prevista en la presente ley, es la modificación que se propone por parte de la legislación y se subentiende que ya está aprobado por el MADES. Sin embargo, nosotros tenemos también nuestro asesor y tenemos que, tendría que quedar conforme a las leyes paraguayas o al derecho aplicable acordado por las partes y en cuanto fuera aplicable a los términos de la presente ley. Y esto sería porque nosotros tenemos una ley que nos permite a nosotros hacer prórroga de competencia, entonces se pueden aplicar también dentro del territorio paraguayo leyes que hablen sobre tratados internacionales para negociación de diferentes tipos de mercaderías. Esa es la explicación. O sea que, perdón, sí, ahí sí. nos quedamos con el artículo. En el artículo 10. Artículo 10 nos quedamos con la propuesta original. Esa es la sugerencia que nosotros tenemos, pero ya va a depender de los señores senadores. Yo veo mejor la propuesta original. Ok. Sí, porque ahí se va a ceñir a todas las leyes vigentes de la ley paraguaya. ¿En qué En todo número? caso, para cualquier acuerdo por escrito, Me parece bien. Ok. a título gratuito o oneroso, conforme a las leyes paraguayas o al derecho aplicable acordado por las partes, en cuanto fuere aplicable a los términos de la presente ley. De esa apertura. Perfecto. Entonces, en lo siguiente, en el segundo párrafo no tenemos nada. En el segundo párrafo hablamos siempre de lo que ya habíamos hablado, que estamos obligados a retener y no transferir de un 3 al 10%, de acuerdo a lo que determina la autoridad de aplicación, no hay modificaciones. En el tercer párrafo, en caso, ahí sí, se quita el D por el dequeísmo, ahí se queda en caso que el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas, y se quita nuevamente NDC, ¿verdad? Se vea comprometido por la transferencia de crédito de carbono al exterior, la autoridad de aplicación podrá incrementar el porcentaje hasta el máximo establecido en el artículo anterior de 10%. Y en el último parrafito, la transferencia se agrega pago de impuestos, porque esa palabra pago no había, estaba la transferencia de crédito de carbono, estará exenta del pago de impuesto al valor agregado, dice ahora. Ya era exenta de impuestos. Sí, sí, sí. Agrega pago nada más. Sí, sí. Mercado de... Elimina otra vez RCC. Sí, porque elimina eso. Lo mismo pasa en el 2, donde se crea el registro. Eliminamos todo lo que sean siglas y se agrega la palabra los. Señor. Perdón, presidente. En el artículo, estamos en el artículo 10. No. No, Acabamos de terminar, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y eso quedamos en el último párrafo, ¿con cuál nos quedamos? La propuesta suya es la versión original. Sí. Y donde dice la última Con respecto al pago. línea, sí, el pago de impuestos al valor agregado. Y si ya modificación, no podría agregar, señor. La versión original dice la transferencia de crédito carbono estará exenta del impuesto al valor agregado. Y lo que propone la legislación es Del pago. del pago. La transferencia de crédito de carbono estará exenta del pago. Del impuesto de valor. Está, entonces. Sí, es cualquiera. Las dos tienen que va a estar ser. bien. Sí, sí. Ellos tratan de que sea más Sí. explícito. Sí, sí. Proyecto base. Pasamos al 11, pues. Bueno, artículo 11. Acá sí eliminamos RCC nomás, no hay otro agregado. En el artículo 12, en cuanto al registro de los créditos de carbono, eliminamos todas las que sean siglas nuevamente y agregamos con el objeto de inscribir la palabra los, porque allá era con el objeto de inscribir datos. Entonces acá los datos, se agrega la palabra los. Eso es mejor. Mejor. En el siguiente artículo se elimina RCC y se agrega debiendo dictar las normas que establezcan. La palabra que establezcan es la que se agrega.
debiendo dictar las normas para establecer diseños. Se mejora Usa- también. en todo el proyecto se Sí. usa establecer como verbo, el otro es usar como establezca. Los tiempos van cambiando, van conjugando. Para los trámites ante el registro de los créditos de carbono también se elimina RCC y serán, que acá sí hacen algunas modificaciones, pero también de forma para mejorar. En el A dice ofrecer información pública y dar publicidad de los proyectos activos y los créditos de carbono generados por los mismos, es la palabra D. En el B, registrar la información, se agrega útil que permita confeccionar, se agrega los reportes de las contribuciones nacionales determinadas que el país debe cumplir. En el otro lado que debe realizar, acá que debe cumplir por una obligación. En el D sigue todo igual. En el E, contabilizar las transacciones de los títulos de crédito de carbono a fin de verificar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas y los compromisos asumidos por el país. Lo que se hace es, se le hace hablar a la sigla NDC. Y en la F tenemos registrar la información útil nuevamente para estar en consonancia con el inciso B, que permite a la autoridad de aplicación establecer límites máximos en las transferencias internacionales de crédito de carbono. En el artículo 13 hablamos de los alcances del registro de los créditos de carbono, se vuelve a eliminar RCC en todas partes y en lugar de registrará, dice se deberá registrar. Y en lugar de realizadas, en la última partecita del primer párrafo, realizadas por los titulares de cada proyecto, dice formalizadas por los titulares de cada proyecto. Se cambia la vida. Aquí es importante en el segundo párrafo, dice así también deberán registrarse los créditos de carbono generados fuera del país. Anteriormente decía así también deberán registrarse los créditos de carbono generados por proyectos de titulares extranjeros. Se quita toda esa parte, que son adquiridos por personas físicas o jurídicas o estructuras jurídicas, públicas, privadas o mixtas con domicilio en el Paraguay. Ahí nuevamente se hace referencia a lo que hablamos de la titularidad. En el artículo 14, operación y funcionamiento del registro de los créditos de carbono, se quita R, se quitan todos los... RCC. Sí. Y se pone, será el encargado de la constitución, porque primero se constituye y después funciona y después se opera. Entonces habría la palabra constitución. Artículo 15, constancia de no objeción. Acá se mejora nuevamente la redacción, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de la disposición de la disponibilidad de contribuciones nacionales determinadas, previa a su inscripción en el registro de créditos de carbono, la autoridad de aplicación deberá expedir una constancia de no objeción que certifique la inexistencia de doble contabilidad de los créditos de carbono. Está bien. El canon permanece igual, solamente se quita RCC. La obligación de notificar el registro de los créditos de carbono también se quita RCC. 17 sería. 117 se lo. Y se quitan las palabras hábiles que vienen posterior. Bueno, queda así. El titular del proyecto deberá inscribir en el registro de los créditos de carbono todos los créditos de carbono generados por su proyecto dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente. Y acá había una palabra hábil otra vez, entonces se le quita eso porque ya se subentiende que es hábil. De su emisión por parte de la administradora de estándares del carbono. En el siguiente párrafo, en el caso que estos créditos de carbono sean cedidos, donados o transferidos, el vendedor deberá solicitar el registro de dicha transferencia en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente, se vuelve a eliminar hábiles de haberse efectuado la operación. El adquirente de créditos de carbono emitidos por proyectos radicados en el extranjero solicitará el registro de los créditos de carbono, se quitan las siglas, la adquisición de transferencia de aquellos en el plazo de 30 días hábiles, contado a partir del día siguiente, se elimina hábiles de haberse efectuado la transferencia y no su transferencia. En el plazo, en el artículo 18 hablamos de plazo, todos los procesos de los registros de carbono, así como las modificaciones, sesiones y gravámenes deberán cumplirse en el plazo máximo de 90 días hábiles. Y se agrega, el interesado, para mejorar la redacción anterior, el interesado podrá solicitar constancia de trámite del proceso de registro interín se sustancia en la formalización de la inscripción. Artículo 19, se vuelve a eliminar todo RCC y se agrega casi en la última parte del segundo párrafo ya, los propietarios de crédito de carbono podrán, por causa justificada, porque en este artículo hablamos pues de todo lo que sea, de que todo el informe debe ser público y mantenerse actualizado. Pero por causa justificada, el propietario puede solicitar la clasificación confidencial de la información proporcionada en el marco de las leyes que rigen la materia. En tal caso, deberán aportar los elementos, agrega,
que justifiquen la necesidad de proteger dicha información. Acá hablábamos de aportar argumentos, y acá habla de... Está bien, igual el artículo lo que Sí. cambia es la forma. Sí, sí, sí. Ajusta mejor el texto. Sí. En el artículo 20... Vamos mejor en esa comisión. Manejamos mejor el Ya están mejor. Qué maldad, senador. En el artículo... Falta un poquito, falta. Dale, metele y que estamos. En el artículo 20 se vuelve a quitar NBST, perdón. Después en el artículo 21, no exclusividad del registro de los créditos de carbono. Acá decimos que la presente ley no prohíbe o limita la inscripción de los créditos de carbono en otros registros públicos privados nacionales, agrega extranjeros o internacionales que el titular de los mismos requiere. En cuanto a las infracciones, se mejora. En vez de decir no notificar al registro, lo que se va a castigar es la omisión de inscripción al registro. En vez de no notificar la adquisición del título de crédito de carbono emitido en el exterior, lo que se va a... la infracción es la omisión de inscripción de la adquisición de créditos de carbono, de los títulos de crédito de carbono. En el C, proveer información falsa u omitir deliberadamente información relevante que deba conocer la autoridad del registro con el objeto de provocar error o fraude en la inscripción en el registro de los créditos de carbono. D, continúa lo mismo, y en el E también, igual. Sanciones. Acá lo que se hace es se cambia en la última parte del primer párrafo, se quita la palabra como y se le cambia leyes penales y o civiles, dice. Entonces, ¿cómo transmisión? Ley vigente, Entonces, ley ya, vigente. no, Cualquiera. amplio. Sí. Las sanciones podrán consistir y a la misma en la B lo que se hace es se quita RCC y también se le agrega de hasta 5 años, porque lo del otro era por hasta 5 años. Esa de hasta significa después de 6 meses hasta 5 años, el otro era por igual. En la inhabilitación en definitiva lo mismo y en la multa es lo mismo. Esta ley es la que le da la posibilidad de cobrar multa al MAD. En cuanto al artículo 24, hablamos, se quita la palabra de efectos retroactivos y se queda: la presente ley no afectará en modo alguno la licitud de la emisión, transferencia, comercialización de valores de instrumentos denominados créditos del carbono o similares realizados con anterioridad a su entrada en vigor, debiendo en el plazo máximo de 1 año contado a partir de la publicación de la presente ley inscribir dicho proyecto en el registro de los créditos de carbono. Cuando hablamos de la reglamentación, plazo máximo 180 días para su reglamentación y comuníquese al Poder Ejecutivo. Sí, súper. Entonces todos los proyectos que ya hay hoy tienen 1 año para inscribirse en eso y a partir de ahí para adelante. ¿Algún colega quiere hacer alguna consulta sobre el presente proyecto? Aquí No, todo bien. entonces Sí. emitimos dictamen. Sí, no, cuestión de Entonces vamos por la aprobación con modificaciones también para ajustarnos a eso y defendamos el punto 10 después que voy a hablar también yo con el senador Maidana para asociar que estamos de acuerdo. ¿Alguna otra propuesta? Las siglas lo que no, pero bueno, Sí, lo que ya decían ellos ahí. cambió. Sí. Ya el técnico y la Cuando viene la Secretaría General, para ajustarse, porque es cierto, algunas Como veces sea, había pero una igual otra te ley de cambia. problemas de las siglas. Entonces ya se van al nombre de la institución y no a las siglas. Eso fue lo que yo. Entonces, todas las modificaciones y nosotros le damos nuestro 10. Sí, No, pero en todo tenés caso el 10. mencionan los nombres completos y después entre paréntesis ponen las siglas. No estaba por demás tampoco, digo. No estaba mal, nosotros teníamos derecho así, ¿verdad? Pero Secretaría General está tratando de eliminar eso, eso es lo que dijiste, y que se mantenga el con nombre de institución. Porque si no se vaya y se modifica solo eso. Y voy a elaborar la ley modificada, pero solamente siglas, porque se envió mal Ah, ok. por error de tipe. Bueno, no hay otra posición, entonces pasamos a firmar dictamen y les quiero invitar por favor si podemos pasar al 5.º piso para recibir no sé qué habrán traído, sea menú cenado, chipa cocido, y encima no le metimos a Paco Bá nuestro esquema de ni. ¿verdad? ni- hay que meterle a Paco Baño. Hay que urgente, será urgente. Salvatore. Al quinto piso. ¿Qué era eso sobre? Un programa de actividades pendientes de la nación. Y eso lo vamos a mandarle nomás a los colegas. Hay en esta carpeta, ¿verdad? Sí. Está en la última página. Hay un cronograma de actividades que es lo que habíamos definido, la comisión había definido se realice. Tenemos eso ahí, si pueden mirar después, siempre está abierta a cualquier... Ah, presidente, yo no voy a estar una semana. ¿Dónde te vas a hacer? Vamos para todos entonces. No voy a Te ir vas a parar todos. me voy a ir a New York. Muy bien. Sí. Nosotros vamos a ir con el presidente a Campo Grande. Sí. Me dice preferiblemente el original también, dijo Gonzalo. Viste, te dije.
Ahí tenemos Al final, madre, dice la versión original, no la modificada del artículo 10. El resto dice está bien. Bueno, Estamos ahí hasta última Esto hora. tengo que anotar en alguna parte. Pero está bien, Ya está anotado. estamos Y yo no voy a estar el próximo martes. Usted nos va a comunicar, se va por escrito. Ya hablamos con sus asesores. Ah, ok. Bueno, una visión rápida, si puede ir ya más gente del equipo, por favor, asistirle arriba a la gente, poder preparar todo. Ya nos vamos un minuto más. ¿Ya está el ministro? No sé. Avisa, ¿no? Estaban todos los otros todavía. Llegaron hace 15, 20 minutos para preparar toda la parte de la Bueno, exposición. y que te avisen, por favor, si ya está. Entonces, así vemos si nos apuramos o no nos apuramos. Vamos a ir a esperarle tampoco. no, está muy bien aquí. Usted demasiado ya mandamos. No, pero me puso acá la línea de retamoso, hay que respetarse, amigo. No, yo digo, bueno, tenemos un programa de actividades pendientes, solicitud de reuniones. Sí, correcto. ASATUR. No, este fue FITPAR, este ya hicimos. Sí, esa es la entrega de la resolución. Ah, que sí, aprobamos cierto, correcto. la pasada. Nosotros aprobamos declarar de interés nacional el FITPAR, que es la feria de turismo más importante que hay acá, se hace siempre en el centro de convenciones. Ahí no, Marica López. El shopping Marica López fuera. Y queremos entregarle esa declaración acá en nuestra comisión y de paso hacer un conversatorio con ellos como estamos haciendo, como había pedido la comisión, con todos los sectores que hacen la naturaleza en nuestra comisión. Entonces vamos a aprovechar que vienen, le entregamos, hacemos el acto protocolar y después conversamos con ellos un rato, nos cuenta un poco la problemática donde tiene, y ahí hay algo que sí después cuando cierre quiero hacerle una consulta de qué piensan, si nos da el tiempo. El martes 19, el 9, Federación Paraguaya de MIPYMES. Acá. Hablamos, Armando. Sí. ¿Cómo es? Ellos Este que había pedido mi hijo. Esa fue una nota que te mandaron ahora. Acá. Acá. Martes 19 votado, no está. Yo no estoy. Y patearle entonces. Del 16 al 23. Patearle el siguiente martes nomás ellos mi Del pie. 16 al 23. Ok. Ausente. Patearle entonces para que esté el senador que tenga. Martes 26. entonces. Pasarle nomás. A mí me interesa mi pyme. Sí. Perfecto. Bueno, después tenemos para el martes 26, CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Leguminosa y Cereales, conversatorio acerca de los desafíos para la agroindustria y la posibilidad de trabajo conjunto. Está marcado para el martes 26 y le recibiríamos entonces a mi pyme y después a ellos, ¿verdad? O al revés, ¿cómo querés? Sé igual. Bueno, ya está. A mí me da igual también. Visita parlamentaria, gracias senadores. Visita parlamentaria, fecha tentativa, tenemos Sumidenso SRL jueves 28. Es una planta industrial de autopartes de la firma proveedora de marcas como Nissan, Toyota, Fiat, Honda, Volkswagen, entre otros. Está presente en 33 países y con Paraguay suman 34, cuenta con 50 fábricas a nivel mundial. Está en Capiatá. Si estamos de acuerdo, ¿Qué día iríamos? jueves 28. Horario, ¿Y como les parece mejor a ustedes? ¿cierto? No, y siempre es mejor con almuerzo. Bueno, Pero acá con chiva. no, por lo menos tele ya pusimos algo, nos da poquito, vamos avanzando. de a poquito. Esa tele era no. Ya, No, vamos a gestionar la fuerza con el bastante mayor. productivo lo de Guaira. Sí, la pucha también cuando fuimos acá Sí, a por eso la es industria del importante, senador sí. Luis. Y tenemos que salir, si podemos salir, hacer. Sí. Pero no coincide con nada, después no tenemos nada, ¿verdad? No, en principio no. A la CAPRO le podemos pedir que nos recomiende uno de sus agroindustrias que están por acá cerca. Ok. Fenosa. Con el mayor gusto. Una planta ahí por Villeta y eso, hay tres por ahí. Cualquiera de ellas ya nos va a dar una idea de la magnitud de lo que es. Ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, vamos entonces aquí, después. Sí, un ratito, por favor. Un segundito. Seguida, por favor, Armando. Sí, para la siguiente visita está previsto sería ya el 12 de octubre, en 15 días, Sí. 15 días posteriores, Sí. para la fábrica de la negrita que tiene productos como crocantes y lo que es estos productos de la negrita que queda en Lambaria. Sí. Con horario determinado también, que eso vamos a ir identificando también en la organización con la gente de la negrita para que todo esté bien. Previsto en Santa Elena y acá cerquita. Y eso, ese tipo